Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de su programa Desde la Otra Acera, una producción de APSE Sindicato. Les saluda Denis Solís, secretario general de la organización. Es que para el día de hoy vamos a desarrollar un tema de gran importancia en este contexto de entrada a clases, y son los recortes a la educación pública en el regreso a clases. Para desarrollar este tema tendremos la participación de Jonathan Acuña, asesor legislativo y economista, y también contaremos con la presencia de trabajadores de la educación. Dentro de ellos estará el señor Marvin Padilla, Marta Ligia García y Jacqueline Ureña. Y por supuesto, ¿verdad?, nos acompaña nuestra compañera economista Sofía Guillén. Sofía, y es que este tema que vamos a tratar el día de hoy es realmente delicado, ¿verdad?, porque hemos visto a lo largo del tiempo las políticas recortistas que ha llevado tanto el gobierno de Carlos Alvarado en complicidad con esta Asamblea Legislativa, ¿verdad?, donde hemos venido hablando durante años, durante los últimos años, especialmente después de la reforma fiscal, donde la regla fiscal se convirtió en un dogma para ellos. Y definitivamente, y en tiempos de crisis, no han escatimado en recortar a elementos y sectores tan importantes para el país como es la educación, y más en tiempos de pandemia, ¿verdad, Sofía? Qué delicado. Correcto, totalmente, y más considerando que pues, es el inicio del regreso a clases presenciales, ¿verdad? Un regreso que también, sea como sea, está marcado por estos recortes y esta austeridad dogmática en la que han caído tanto el Poder Ejecutivo como la Asamblea Legislativa. Y eso es de lo que vamos a conversar hoy, porque el recorte que le hicieron a finales del año pasado al MEP para iniciar funciones este año fue un recorte de 69,000 millones de colones. 45 de cada 100 colones que fueron recortados en la Asamblea Legislativa al presupuesto de la República fueron recortados a la educación pública. Eso dice mucho de la Asamblea Legislativa que tenemos. Vamos a escuchar la siguiente editorial de la APSE que ha preparado para ustedes. Los ataques a la educación pública. Para nadie es un secreto que la educación pública está siendo desmantelada poco a poco. Para nadie es un secreto que el gobierno de Carlos Alvarado y la Asamblea Legislativa actual han sido los enemigos más feroces de la educación pública en los últimos años. Para nadie es un secreto que la pandemia ha revelado un sistema educativo desigual, injusto y con pocas oportunidades para quienes menos tienen. A mitad del año anterior, el MEP calculó que 91,000 estudiantes abandonaron los estudios debido a una pandemia. Es claro que la educación virtual no fue para todo el mundo, pues se dejaron miles de estudiantes a su suerte. Una situación como la pandemia exigía mayores presupuestos para educación, para asegurar conectividad de docentes y estudiantes, por ejemplo, pero el gobierno piensa distinto. En el 2020, el presupuesto de la educación fue el más bajo de los últimos 7 años. De hecho, desde que Carlos Alvarado está en el poder, el presupuesto no ha hecho más que bajar y bajar. La Asamblea Legislativa es culpable también de este desastre. Su cultura de recorte a gallo tapado está haciendo estragos en todo el país. Solo el último año le recortaron peligrosamente 69,000 millones de colones al MEP. Ni siquiera sabían qué estaban recortando. 45 de cada 100 colones recortados del presupuesto 2021 fueron arrebatados al Ministerio de Educación Pública en una moción impulsada por las bancadas de Liberación, el PUSC, Restauración Nueva República y el Partido Republicano. ¿Son los jóvenes y la niñez quienes deben pagar por la irresponsabilidad del gobierno y la Asamblea Legislativa? Veamos en el caso de la norma 12. Para el presupuesto 2021, las bancadas opositoras incluyeron una norma que impide al MEP contratar docentes para reemplazar a quienes se pensionaron o cambiaron de trabajo. Así como lo oye, estamos hablando de 816 plazas que afectan a 24,000 estudiantes de todo el país. El MEP calcula 2,000 plazas menos al año. Dentro de esos recortes, las diputaciones se dieron el lujo de jugar también con el pan de 2,000 cocineras, a quienes se les negó el derecho a un trabajo y salario digno, dejándolas por fuera del presupuesto del MEP. Un sinsentido, pues esa contratación de hecho le ahorraba plata al Estado. Es claro que los diputados gobiernan para las élites, no para quienes la pulsean. Quienes están en el poder le han jugado muy sucio a la educación pública costarricense en los últimos años.
El Ministerio de Hacienda le quitó a las juntas de educación 8.000 millones del presupuesto asignado para diciembre y a la fecha no ha devuelto. ¿Con qué plata se comprarán los insumos de limpieza para los centros educativos? ¿Con qué plata se comprarán los alimentos de los comedores escolares? ¿Con qué plata se instalarán los lavatorios necesarios para el lavado de manos? Otro ejemplo terrible es la propuesta de vender la cartera de crédito de CONAPE. Esta idea salió de la mesa de diálogo sin aprobación de todas las partes, pues la APSE se manifestó en contra. Aún así, el gobierno insistió y lo convirtió en un proyecto de ley para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Según el mismo CONAPE, esa venta podría dejar a 1.800 estudiantes por fuera de crédito para este 2021. Además de que provocará fuertes alzas en las tasas de intereses. No solo nos quieren vender otra vez al Fondo Monetario Internacional, sino que quieren que la gente estudie y se prepare menos. ¿Quién gana con un pueblo poco educado? La educación es el motor del país, aporta innovación, desarrollo, pensamiento crítico, pero necesita recursos para toda la comunidad educativa, para que pueda estudiar y trabajar, para cambiar este sistema educativo desigual en uno más digno para todas las personas. Bueno, y después de escuchar esta editorial de la APSE con algunos de los principales puntos sobre la discusión que tenemos hoy, que son los recortes al presupuesto a la educación pública en el contexto del regreso a clases y la crisis, vamos a ir a un corte comercial y al regresar escucharemos a nuestros invitados e invitadas con las opiniones al respecto. Esos educadores que se les ocurrió crear JUPEMA tuvieron una visión increíble, ¿verdad? El hecho de que se cotizara para un fondo que nos respaldara después de que ya habíamos cumplido nuestra misión en las aulas y que pudiéramos seguir disfrutando de una pensión mensualmente y de que nuestras familias se vieran beneficiadas. Yo creo que para la población completa de jubilados y pensionados es un orgullo JUPEMA. Regresamos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre los recortes a la educación pública en el marco del regreso a clases presenciales. Hemos, como siempre, consultado a diversos expertos y expertas y en esta ocasión en particular hemos salido a buscar pues la vivencia de quienes están teniendo que atender directamente este regreso a clases en medio de semejantes recortes presupuestarios. ¿Cómo ha afectado a la educación pública durante estos días los recortes que tanto la Asamblea Legislativa como la fracción de gobierno aprobaron durante los meses del año anterior? ¿Cómo han sido los efectos de esto? La famosa norma número 12 que además eliminó plazas. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los efectos reales de recortar este servicio público esencial? Escuchemos a nuestras invitadas e invitados. Los recortes a la educación pública, impulsados por el gobierno y la Asamblea Legislativa, han tenido un fuerte impacto en el inicio a clases 2021. ¿Qué implican los recortes para el curso lectivo bimodal y para las zonas rurales? Las mayores afectaciones que tenemos están correspondientes a la tecnología en educación. O sea, si hay recortes en tecnología, entonces no se podría comprar equipos nuevos, sobre todo para los colegios técnicos. Entre estos recortes también hay un recorte a la Fundación Omar Dengo, que es la que nos da las capacitaciones, o también un suple de internet a los estudiantes. Entonces, habiendo este recorte elevadísimo al presupuesto, los estudiantes estarían afectados de esta manera. Sería una de las... y también en este tiempo que estamos entre la modalidad presencial y a distancia, que se llama bimodal, no se podría cubrir, digamos, la parte de internet a los estudiantes, estarían afectados. Esta situación prácticamente no viene
a generar ningún beneficio a la sociedad costarricense y mucho menos un aporte a las familias de las zonas rurales por las cuestiones económicas y sociales que ya conocemos que son muy limitadas en estas condiciones, y más bien donde están estas instituciones son lugares donde el desempleo es demasiado abundante, por decirlo así. Ha entrado un periodo crítico, y más aún en esta situación de que la mayoría de ellos de ahí no encuentran otra acción que sea la que es el área de la agricultura, y la cual los aportes digamos para ellos no ha sido también muy bueno. Esa es la realidad que se vive en esta zona. El congelamiento en las plazas es de los problemas más graves que se gestaron en el presupuesto 2021, gracias a la polémica Norma 12. Pero, ¿qué impacto tienen para los centros educativos esta medida? También hay que rescatar que se están congelando plazas de puestos de compañeros misceláneos, de cocineras, de guardias de seguridad. Imagínate un centro educativo sin conserjes que limpien la institución para el regreso a clases, o sin una persona que esté resguardando la seguridad de esa institución, que son tan importantes, ¿verdad? Y las compañeras de comedores escolares también. Entonces creo que a todo nivel nos va a afectar. A nivel rural, te voy a poner 2 ejemplos. Uno de ellos es en la escuela Líder de Conte, que se encuentra alrededor de unos 700 metros del Liceo Académico de Conte, donde yo laboro. Y esto no es una compañera que se pensionó, sino que se trasladó. Y esa compañera que se trasladó de una escuela a otra, en este caso de la escuela Líder de Conte, el señor director le mandaron a informar de parte del Ministerio de Educación Pública de que no va a ser sustituida por otro compañero o compañera, y que por lo tanto ellos se sienten en una incertidumbre de quién va a atender a esos niños, ¿verdad? Quién le va a corresponder formarlos de la manera adecuada, y el director está pensando que él se va a ver obligado a cumplir una labor que no es de su competencia, porque ellos ejercen lo que es el área administrativa. Y los padres están en una angustia tremenda porque como son menores de edad, también necesitan un cuidado muy especial. Hasta que se aprueben los cuadros, ellos van a saber cuáles plazas fueron congeladas o cuáles fueron aprobadas. Pero sí se sabe de antemano que al recortar el presupuesto se afecta a las cocineras. Hay aproximadamente 2.000 cocineras que no serán contratadas en lo que es el presupuesto a las juntas administrativas. Y también los recargos no serán aprobados, y hay muchos docentes esperando ser nombrados hasta el momento. Y están en espera porque tampoco hay claridad de si sus plazas van a ser congeladas o van a ser llamados. Es claro que los golpes han sido muchos. Aún así, se ha seguido adelante con el curso lectivo. Pero, ¿cómo hacen los centros educativos para poder cumplir con los protocolos sin los recursos necesarios? Todo lo que tiene que ver con los implementos de limpieza, y sin dinero en las juntas administrativas, porque se inicia el año lectivo y ninguna junta administrativa tiene depositado su presupuesto anual. Entonces, ¿cómo no va a afectar si los centros educativos iniciaron sin dinero? No hay, algunos tendrán alguna reserva, otros no tienen absolutamente nada. Y imagínate que ni siquiera han podido pagar los recibos de agua, de luz, de teléfono. Entonces, por ejemplo, hay centros educativos que, bueno, han entrado por lugares que tal vez, o situaciones que regionales que no tienen agua, pero otros es porque no lo han podido pagar, porque no hay presupuesto para pagar todos esos servicios públicos que requerimos que existan en nuestros centros educativos. Entonces, claro que nos está afectando.
Este año se ha desarrollado en condiciones muy complicadas, no solo provocadas por la pandemia, sino que también por la irresponsabilidad de la clase política. ¿Son la niñez y la juventud las culpables de estas medidas? Bueno, y además hemos salido a preguntarle a padres de familia cuáles son las condiciones en las que han regresado sus hijos e hijas a los centros educativos y qué opinan de esas condiciones en las que están recibiendo clases en esta primera semana de presencialidad. Escuchemos. Aunque el Ministerio de Educación Pública hizo el anuncio de que todos los centros educativos abrirían sus puertas en estricto acatamiento de los protocolos sanitarios, la realidad es otra. Tal es el caso de la Escuela Santa Marta, ubicada en San Francisco de los Ríos, en San José, la cual imparte lecciones presenciales hoy lunes 8 de febrero de 2021, aun cuando no reúne las condiciones sanitarias mínimas para operar, menos en la actual situación de pandemia por COVID. Sí, yo creo que es una barbaridad. Yo creo que el MEP tiene que hacerse responsable de esto, porque es la salud de nuestros hijos. Y bueno, la verdad yo no sabía de eso, yo venía a informarme cómo está la escuela, si tenían alcohol en gel, si tenían jabón líquido, si los baños están sirviendo, porque esta escuela siempre ha tenido ese problema de los baños. Los baños, los alumnos se han quejado de que están sucios, de que no tienen las condiciones que deben de tener, más ahora con esto del COVID, ¿verdad? Sabemos que la escuela no cuenta ni con alcohol en gel ni con jabón, de hecho lo que es el cielo raso se está totalmente despegando. Mi hija está aquí desde que ella estaba pequeñita y de hecho esta escuela la iban a cerrar y todo porque han hecho varios estudios donde la escuela no está en condiciones ni siquiera para atender ningún chiquito. De hecho la iban a eliminar por completo, ¿verdad? Y la iba supuestamente a volver a hacer porque de hecho no se trata tanto solo del COVID, el problema viene de hace muchos años atrás, desde que ya la iban a eliminar. Y me estoy dando cuenta que ahorita entramos y no hay nada para el COVID, entonces es algo muy frustrante, uno para como mamá. Sí, honestamente no sabíamos, pero yo ahorita acabo de entrar y ni siquiera alcohol en gel me echaron, ni me midieron la presión ni nada. Honestamente, yo vine aquí, porque vengo a recoger unas notas de ella, pero si yo tuviera aquí a un chiquito jamás. Hasta el momento no conocía, sabía que había varios daños en la escuela, pero de hecho no sabía que no tenían alcohol gel, ni no sabía que en la entrada no les estaban lavando las manos. APSE procedió a inspeccionar el sitio. Allí había 2 grupos de estudiantes recibiendo lecciones presenciales. Según la directora Carmen Gutiérrez Núñez, este centro educativo no tiene una orden escrita de que no se puedan dar clases. Sin embargo, debido a la precaria situación de infraestructura, allí no deberían impartirse lecciones bajo ninguna circunstancia. Baños sin jabón ni método alguno para garantizar el aseo, lavatorios sin agua, dispensadores de alcohol en gel vacíos, cielos rasos en mal estado, daños en la infraestructura y otros inconvenientes son muchos de los problemas que presentan este centro educativo. Según reportan docentes y padres de familia, la situación no es nueva por cuanto el descuido en las condiciones sanitarias ya era de conocimiento de las autoridades. Sin embargo, el centro educativo carece de junta administrativa y actualmente se encuentra funcionando gracias a una donación de productos realizados de última hora. Entrevistamos a varios padres de familia, quienes se mostraron molestos por las condiciones antihigiénicas en las que sus hijos e hijas deben acudir al centro educativo. Hay un problema de aulas ahí por el comedor, que desde el año pasado se cerraron. La directora puso la denuncia y todo eso, y aquí no han venido a arreglar nada. Aparte, mi hijo me ha dicho que los baños ahí pasan sucios, que ahí falta, aseo en los baños. Entonces yo creo que es importante que vengan a inspeccionar eso y es la salud de nuestros hijos, como digo. Mi hija está acá desde primero de escuela, ¿verdad? Ya como cuando estaba en tercer año, te estoy hablando hace años, mi hija ya tiene 11 años, ¿verdad? Desde que ya nos habían dicho de que las condiciones no eran las adecuadas ni las correctas para que los niños recibieran clases, ni siquiera estaba la existencia de lo que estamos pasando actualmente. Se supone que cuando uno entra, tienen que por ley medirle la temperatura y echarle alcohol en gel, cosa que no hicieron. Estaba de acuerdo en enviarlos, pero ahorita, ya viendo esas condiciones, mejor decido no enviarlos. En APSE, esperamos que el MEP haga cumplir a cabalidad los protocolos sanitarios, no solo en este momento de pandemia, sino ante cualquier circunstancia,
para garantizar que la educación se imparta en locales con condiciones dignas e higiénicas, y que tales circunstancias sean conocidas por los padres de familia para que así puedan decidir si es seguro enviar a sus hijas a clases. Bueno, agradecemos mucho las opiniones tanto de Marvin, de Marta, de Jacqueline, que nos contaban desde su experiencia como personas funcionarias de la educación pública cómo ha sido el regreso a clases, y también agradecemos a los padres de familia que nos contaron sus opiniones y su percepción respecto a estos días. Denis, algo que llama mucho la atención es el comentario final que hacía una de las madres de familia, ¿no? Que decía, bueno, yo estaba de acuerdo con regresar a clases, pero ahora en estas condiciones ya no sé qué pensar. Sí, Sofía, bueno, la afiliación APSINA que nos sigue esta noche y el público en general, ¿verdad?, que nos acompaña en este programa, bueno, lo hemos venido mencionando que una característica del inicio de este curso electivo es la incertidumbre. Por ahí nosotros como organización, ¿verdad?, hemos estado con la apertura de que se reinicie, ¿verdad?, el curso electivo pensando en la importancia de este mismo, pero siempre y cuando se garanticen las condiciones adecuadas, ¿verdad?, de los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud para salvaguardar la integridad de los estudiantes, de los trabajadores de la educación, padres de familia en general. Pero definitivamente, bueno, vimos el video ahora de esta escuela acá ubicada en San José, donde, bueno, parecía que habían padres de familia que ni siquiera tenían idea de las condiciones en que iba a estar esta institución. Y es la realidad de muchas instituciones a lo largo y ancho del país. Porque claro, vemos que, por ejemplo, para la inauguración del curso electivo, el presidente de la República va a una institución que cuenta con todas las condiciones y llegan todos los medios de prensa y hacen la gran cobertura y hacen ver y aparentar de que esas son las condiciones que tienen todas las instituciones del país para el reinicio del curso electivo. Y eso es una falsedad, eso no es real, porque acabamos de ver con este ejemplo claro de que hay instituciones que tienen grandes carencias en infraestructura y más en tiempos de pandemia, donde necesitan recursos, ¿verdad?, para poder garantizar jabón, alcohol en gel. Bueno, vemos que los guardas posiblemente no cuentan ni con un termómetro para tomarle la temperatura a los estudiantes o a los visitantes, ¿verdad? Y todas estas condiciones que deben garantizarse para salvaguardar la integridad de las personas. Entonces, eso es un tema y un asunto bastante grave. Además, ¿verdad?, lo que estábamos viendo anteriormente, la cantidad de recortes que se le ha hecho al Ministerio de Educación Pública en tiempos de pandemia, y eso es algo gravísimo, donde viene una política recortista, ¿verdad?, por parte, como lo mencionábamos, del Ejecutivo y de las diferentes fracciones del Poder Legislativo, porque no podemos culpar solamente al Gobierno de la República, y ahora que viene tiempos de campaña, ¿verdad?, muchos de ellos van a tratar de desmarcarse en el gobierno. No. Muchos de estos partidos políticos en la Asamblea Legislativa han sido culpables y siguen siendo culpables y cómplices del gran recorte que se le ha hecho a la educación costarricense y al ataque al Ministerio de Educación Pública, donde definitivamente se está dando un debilitamiento de la educación pública costarricense. ¿Con qué intereses? Bueno, no lo sabemos, o sí lo suponemos, ¿verdad? Pero definitivamente vemos que cada vez es menos y menos lo que se le está dando a educación pública, incluso recortando plazas donde se debe garantizar una educación de calidad para nuestros hijos y hijas, ¿verdad? Entonces es muy importante, ahora que hablábamos, el rol que tienen que tener los padres de familia y la ciudadanía en general, de estar velando, ¿verdad?, porque en las escuelas y colegios, instituciones en general, se garanticen las condiciones adecuadas para la presencialidad. Y nosotros como APSE hemos habilitado, ¿verdad?, los diferentes medios para que se realicen las denuncias y las gestiones, porque nos interesa defender y garantizar esas condiciones. Como decíamos anteriormente, nosotros estamos de acuerdo y proponemos, ¿verdad?, la continuidad del curso electivo siempre y cuando se den las condiciones. Así es. Bueno, y a propósito de que hay una especie de matrimonio entre varias fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, recordemos que el año pasado la famosa moción 74, la megamoción de recortes en la que le volaron a todo el mundo, a los ENSINAI, al Ministerio de Salud, al MEP, ahí todo el mundo salió recortado en funciones vitales. Esos recortes se aprueban con votos de la fracción del PAC, con votos de la fracción del PLN, con votos de la fracción del PUS y con votos de otro montón de fracciones legislativas que se sumaron al recortismo dogmático. Vamos a ir a un corte comercial porque al regresar en la última etapa del programa de hoy vamos a conversar con Jonathan Acuña, quien precisamente nos va a hablar desde la Asamblea Legislativa sobre la norma 12 que eliminó plazas en la educación pública. Ya regresamos.
Yo confío plenamente en Jupema. Como le he dicho, me he sentido muy acompañada en diferentes procesos importantes de mi vida que me han ayudado a hacer un mejor manejo de mi economía, pero me han permitido también tener la calidad de vida que tengo hoy. Pero también porque en Jupema he tenido respuestas solidarias y respuestas que me han beneficiado mi proyecto de vida y mi economía. Hay un apoyo afectivo, hay un apoyo económico. Cada vez que acudo a Jupema he encontrado respuestas importantes a mis necesidades. Por ese acompañamiento, por ese principio de realidad, yo confío en Jupema. Regresamos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre los recortes en la educación pública en el contexto del regreso a clases. Y quizás vale la pena rescatar que hemos elegido hablar de esta temática porque es muy contradictorio que esta serie de recortes afecten la calidad de un servicio público fundamental cuando se le pide a ese servicio público que regrese a la presencialidad. Esas son las grandes contradicciones del recortismo que se hace desde la Asamblea Legislativa con votos de gobierno. Pero bueno, precisamente entre esas contradicciones está la famosa norma 12. Esta norma presupuestaria corresponde a un mandato que la Asamblea Legislativa aprobó en una de las tantas mociones de recorte que planteó el año pasado el presupuesto, en la que se determinó que se eliminaban plazas. ¿Okay? En particular se eliminaron 816 plazas docentes en el MEP que afectaban, de acuerdo a lo que la propia ministra de Educación Pública indicó en la comisión, más de 24,000 estudiantes. Claro, no pensaron en eso o no les interesó en la Asamblea Legislativa porque estaban metidos en la carrera de ver quién recortaba más sin importar qué, pero ahora están metidos en un embrollo y quieren ver cómo arreglan esto. ¿De qué trataba exactamente esta norma y cuál es el camino que ha recorrido y que va a recorrer en los siguientes días? Se lo hemos preguntado a Jonathan Acuña, quien es asesor legislativo y economista. Escuchemos lo que nos ha dicho. Voy a intentar explicarle en términos muy simplificados. Los presupuestos tienen, además de la parte contable, un conjunto de normas que se denominan normas de ejecución, que son básicamente unas reglas que le ponen los diputados y diputadas a la ejecución de los recursos de ese presupuesto, únicamente de ese presupuesto, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que la Asamblea Legislativa el año pasado, cuando se estaba discutiendo un presupuesto extraordinario, en junio del año pasado, incorporó para el año 2020 una norma de ejecución. Y esa norma de ejecución, lo que decía en ese momento, es que las instituciones no podían utilizar las plazas que les quedaran vacantes. Además, que en el caso de que tuviesen plazas vacantes, tenían que devolver los recursos que habían sido presupuestados para utilizarlos con esas plazas y eliminar el código de esa plaza. Es decir, eliminar la plaza por completo, para siempre, ¿verdad? Eso ocurrió en junio del año pasado y la Asamblea Legislativa aprobó eso, entonces se vino aplicando y ya comenzó a generar gravísimos problemas. Solo en el segundo semestre del año 2020, eso provocó que en el MEP, únicamente en la parte que corresponde al título segundo, a la parte de docencia, se hayan eliminado más de 800 plazas, afectando a más de 24,000 estudiantes. Una forma de mirar eso en concreto es que por ahí en agosto un grupo de padres y madres tuvieron que ir a la sala constitucional porque la profe de sus hijos e hijas se pensionó y el MEP no mandaba la sustitución de esa profe. Y entonces, claro que su proceso educativo se estaba viendo truncado, su derecho a la educación directamente afectado. Y lo que responde el Ministerio de Educación cuando la sala les consulta, ¿verdad?, en todo el proceso de recurso de amparo, y responde el Ministerio de Educación, pues, que no pudieron por la norma 12, porque esa plaza no la pueden sustituir porque tienen una limitación. ¿Por qué? Porque pues, específicamente para el MEP, esa norma 12 lo que dice es que de cada 100 plazas solo pueden utilizar 20. Entonces, tienen 100 plazas que quedaron vacantes porque se pensionaron, porque murieron, porque se fueron del trabajo y ya no van a trabajar más con el MEP. Esos docentes solo pueden utilizar de esas 100, 20. ¿Y las otras 80? Claro, dentro de esas otras 80 estaba la plaza de esta profesora y el MEP dice, es que no puedo por la norma 12. Básicamente lo que dice la sala constitucional es, arréglesela. Pero el derecho a la educación de estos estudiantes, ustedes tienen que cumplirlo y punto, ¿verdad? Y bueno, eso fue para el año 2020. ¿Y qué ocurre? Que como acá estamos montados en una ola de
de recortismo, ¿verdad? Ya es una especie de calentura recortista. Todo el mundo se da palmadas en la espalda y porque les va muy bien, porque los medios les celebran que recorten, recorten y recorten, vuelven a meter la norma para el año 2021. Y para el año 2021 de nuevo, el MEP solo puede utilizar 20 de cada 100 plazas que le queden vacantes. Y la ministra de Educación dijo ante el plenario de la Asamblea Legislativa que eso implicaría por año aproximadamente unas 2.000 plazas que se eliminarían. Es que no es solo que se congelan para ser utilizadas durante este año, es que ese código presupuestario se tiene que eliminar y por tanto eso tiene efectos más allá del año 2021. Esas 2.000 plazas de docentes se estarían eliminando para siempre. ¿Y eso qué implicaría? Pues que entonces las maestras, maestros, profesores, profesoras tengan que hacerse cargo de cantidades mayores de estudiantes, con los efectos que esto tiene sobre la eficiencia y eficacia de los procesos educativos. Y entonces esto ha sido, digamos, ya visibilizado, y no solo en el MED. Ahora leía también que en el OIJ están diciendo, mire, aquí se me pensionan 50 personas por año y ahora no las puedo yo sustituir. Están afectando las posibilidades de dar el servicio para el cual existe esta institución. Y así está ocurriendo de manera reiterada. En el caso del MEP es gravísimo porque afecta de manera directa la atención de estudiantes, afecta de manera directa un derecho fundamental, el derecho a la educación. Y entonces eso es lo que ha venido ocurriendo. La ministra de Educación hizo visible lo que está aconteciendo y ya existe toda una discusión en la Asamblea Legislativa sobre la necesidad de arreglar esa barbaridad. Yo creo que es muy importante, número uno, que la arreglen y que la arreglen lo más pronto posible, porque esta sí que es una medida que deteriora de una manera aceleradísima la institucionalidad y por tanto el servicio a la ciudadanía, pero además de arreglar la torta ya, que se hagan responsables de lo que han hecho, que no nos vean ahora diciendo que eso ocurrió y surgió como de forma natural de la nada. Pues no, no surgió de la nada ni de forma natural, surge porque existe una lógica muy, muy bien cimentada que aplaude los recortes y que utiliza el recortismo, el austericidio como bandera político-electoral, porque le dicen a la gente que todo recorte es bueno, porque siguen vendiendo ese discurso, porque les va muy bien, porque la gente también en su mayoría les aplaude, porque existe un discurso mediático muy bien posicionado, y ahora que han utilizado esa bandera, pues claro, les encanta que les aplaudan cuando recortan, pero no les gusta que les visibilicen cuando les señalan cuáles son los efectos de sus recortes. Y también esa responsabilidad tiene que ser observada por la ciudadanía. Bueno, yo creo que esto último que mencionaba Jonathan, hay como que subrayarlo y ponerlo en negrita. Si quien nos ve es padre o madre de familia y el centro educativo al que está mandando a sus hijos o hijas lo ve en condiciones deplorables, bueno, sepa que eso tiene una razón, y la razón es los recortes que hicieron en la Asamblea Legislativa. Esa es la razón de que en este momento hayan centros educativos sin condiciones óptimas para recibir a las personas estudiantes. Sí, definitivamente nos encontramos un panorama muy delicado en inicio de cursos selectivos en tiempo de COVID, ¿verdad? En tiempo de pandemia, donde se entrelazan una serie de factores y decisiones lamentablemente políticas o politiqueras, no sabemos cómo definirlas en realidad, donde lamentablemente vienen a golpear fuertemente a la educación pública. Bueno, desde la APSE, como organización, siempre hemos estado en la defensa y estaremos en la defensa de la educación pública. Por aquí hay un antecedente en el 2016, donde la APSE presenta una acción de inconstitucionalidad que en este momento obliga a respetar el mandato constitucional del 8% del Producto Interno Bruto para educación. Sin embargo, seguimos viendo, ¿verdad?, la resistencia que hay por parte de unos y otros a cumplir con este mandato y más bien seguir desmantelando lo que es la educación pública con políticas y proyectos como este caso de la norma 12, que es totalmente irracional, ¿verdad? Recortar plazas en tiempos de pandemia, o aunque no fuese tiempos de pandemia, recortar plazas donde se va a atentar contra el derecho a la educación. Aquí, bueno, de parte nuestra, ¿verdad?, como organización, como lo dije anteriormente, siempre hemos estado y estaremos en la defensa de la educación pública, utilizando los elementos políticos, legales que sean necesarios, ¿verdad?, para defender la educación pública, los mecanismos de presión también necesarios para defender el derecho a la educación de todos y todas los costarricenses y, por supuesto, de todos los trabajadores de la educación.
Eso es de suma importancia. Además, como decías también, bueno, aquí hay que hacer un llamado también a los padres de familia y a la ciudadanía. Hey, estemos atentos, ojo lo que le están haciendo a la educación pública, ojo los recortes que están haciendo, ojo el debilitamiento que le están haciendo a la educación pública costarricense y a la calidad de educación que están recibiendo nuestros hijos e hijas, porque definitivamente eso es una gran afectación para la sociedad en general. Queremos profesionales, queremos que nuestros hijos estén preparados para enfrentar los retos del futuro y sin embargo le estamos recortando y debilitando a la educación costarricense. Entonces, esto es algo en la que tenemos que involucrarnos todos y no podemos permitir que unos cuantos políticos con intereses económicos vengan a desmantelar la educación pública y a mercantilizar algo tan sagrado como la educación pública en nuestro país. Así que desde la APSE también hacemos ese llamado y tenemos ese compromiso en la defensa de la educación pública. Agradecerles, ¿verdad?, a todas las personas que nos han acompañado en esta noche con este tema, que ojalá que sea enriquecedor, ¿verdad?, y que nuestros aportes sean importantes para la defensa, ¿verdad?, de lo que son las condiciones que deben tener las instituciones públicas en este caso. Así es. Y bueno, estamos viviendo las consecuencias de recortar por recortar en medio de una crisis. Además, habría que añadir que así no se arregla el déficit fiscal. Está claro que aquí prefieren recortarle a la educación pública que combatir el fraude fiscal o pedirle a los que más tienen que pongan más. ¿La educación pública es la culpable del déficit? Pues no. Y tampoco se va a arreglar así la crisis en la que estamos. Cuidado y no se empeora. Este ha sido el programa de esta noche. Esperamos que hayan recibido información de calidad y nos vemos la otra semana con otro programa más en Desde la Otra Acera.